canaltro.com. Y preocupante es la situación de muchas de las construcciones en el país. Al parecer, la falta de controles por parte de las entidades encargadas y la corrupción en la adjudicación de los permisos están poniendo en riesgo la vida de quienes confían en estos proyectos. Esto es Contexto Nacional en Oriente Noticias. 7 muertos y 26 heridos es hasta el momento el reporte de la tragedia que ayer se presentó en Cartagena por el desplome de un edificio que ya llevaba 7 pisos de construido. Sobre las 11 de la mañana, 50 obreros se encontraban laborando en el edificio, del cual, dicen los habitantes del sector, ya se había advertido que evidenciaba problemas en su construcción, ya que en menos de 4 meses se habían levantado las placas y la calidad de los materiales no parecían los idóneos. Según el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, el constructor realizaba la obra sin la autorización requerida y usando una valla que mostraba un permiso falso, y dice que preocupa la situación, pues como este caso existen otros que se presentan en más barrios y la corrupción para otorgar estos permisos viene desde gobiernos anteriores. Los inspectores de turno hacían su agosto porque lo que hacían era pedir al que estaba haciendo la obra, extorsionarlo de alguna manera, le quitaban una plata y sencillamente levantaba la obra. Cuando ya se venía a ver que estaba la mole allí, era muy difícil tumbarla. Cartagena hoy hace parte de los casos que se encuentran en todo el país, donde la corrupción está por encima de la vida y donde la falta de controles de las entidades encargadas de otorgar los permisos para construir está siendo nula, permitiendo que tragedias como la ocurrida ayer pueda tener un eco en otras ciudades con víctimas inocentes, estafadas y en el peor de los casos sin responsables que paguen por sus delitos. Importante contexto nacional para poner en contexto de Oriente colombiano. Ya están en vivo y en directo nuestros periodistas para ampliar la información de cómo se dan estas licencias en Santander y en Norte de Santander. Iniciamos con nuestro compañero Eduard Pinilla. Eduard, buenas tardes. ¿Y qué dicen los constructores acerca de estas licencias en Bucaramanga? Buenas tardes. Hola compañeros, muy buenas tardes. Pues nos dimos a la tarea de hablar con varios constructores aquí en la ciudad de Bucaramanga y encontramos que están de acuerdo en que hace falta más acompañamiento por parte de entidades como las curadurías. Advierten ellos que solamente están presentes durante el proceso de aprobación de los diseños y de los planos, pero que sin embargo durante el proceso de construcción se sienten desprotegidos para saber cómo va el avance de las obras. Los constructores advirtieron que los trámites para obtener licencias de construcción son exigentes en Santander, lo que hace que las obras sean levantadas con calidad y cuidado en su construcción. Respetar la normatividad que hay en ese sentido, en el caso de Colombia específicamente, estamos hablando de la NFR 10, que tiene unas especificaciones bastante exigentes, bastante rígidas, muy precisas, en relación con la calidad de los materiales, en relación con los niveles de refuerzo que deben tener cada uno de los elementos de las estructuras. Frente a los colapsos que se han presentado en otras regiones del país, señalaron que se debe a un asunto ético en el uso de los materiales que se emplea en la construcción de los edificios. En el caso de Bucaramanga, yo creo que hay seriedad en ese tipo de exigencia de parte de las entidades, la planeación que está representada por las curadurías. También criticaron a las curadurías que no tienen programas de vigilancia durante el proceso de ejecución de las obras. No hay un acompañamiento en la construcción de parte de, la labor de curaduría llega hasta donde ella entrega pues los diseños aprobados. En Bucaramanga los constructores privados pues son precavidos en el sentido de contratar firmas que avalen o que hagan un seguimiento durante el proceso de construcción, una especie de interventorías privadas. Esta es la información que tengo. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Muy buenas tardes. Y continuamos con más información en Oriente Noticias, ampliando el contexto nacional con respecto a los hechos ocurridos en Cartagena. A propósito, ¿cómo afecta a Norte de Santander? Tenemos ya a nuestro periodista en un punto de Cúcuta para que ampliemos la información con respecto a las declaraciones de la Corporación de Constructores de Norte de Santander. ¿Qué dijeron? Samir, buenas tardes.
Hola compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues hablamos con Ricardo Urazán, él es el representante de la Corporación de Constructores en Norte de Santander y quisimos conocer su opinión acerca de qué tipo de fiscalización o veedurías hacen las curadurías urbanas y de planeación de cada municipio en cuanto al tema de la construcción de edificaciones en la capital norte santanderiana, teniendo en cuenta el suceso ocurrido en Cartagena con el desplome de esta edificación. El experto en construcción Ricardo Urazán cuestionó la forma ilegal en que se estaba construyendo la edificación en Cartagena e hizo un llamado de atención con las curadurías urbanas de cada ciudad para que investiguen esa clase de obras que ponen en peligro la vida de las personas. Y deben hacer las revisiones que la norma indica precisamente para que no haya fallas en cuanto a diseño. Independiente de ello está la ejecución de la obra, que depende de la empresa constructora y especialmente de los residentes que controlan la ejecución adecuada de esa misma obra. En Cúcuta ha aumentado en un 80% la construcción de edificaciones, en donde se cuestiona el estudio de microzonificación sísmica. Cúcuta, que está en una zona de difícil ubicación desde el punto de vista sismológico, pues debe agrupar una serie de especificaciones de mayor altura, de mayor fortaleza en su diseño estructural y según la norma, pues los calculistas la siguen. Lo cierto es que en el 2016 en la ciudad se aprobaron 12.311 metros cuadrados según el DANE, mejorando el sector económico, pero que pone en tela de juicio la expedición de permisos fraudulentos. Pues bien, lo que cuestiona la Corporación de Constructores en Norte de Santander es los permisos fraudulentos o debajo de la mesa que se expiden para iniciar este tipo de construcciones que a la larga terminan en desastres como lo que ocurrió en Cartagena y lo que ocurrió hace algunos años en Medellín con el edificio Space. Con la cámara de Juan Carlos Báez informa para Oriente Noticias, Samir Castillo. Muy buenas tardes.